Seguimos en su espacio Voz para el Cambio. Y jueves, pues, estoy adelantándome, el amigo Johnny Guerrero. Martes, siempre con una ventana de posibilidades para poder analizar los temas desde esa mirada, desde esa ventana abierta para mirar lo que pasa en el mundo. Y para este espacio siempre es grato tener la presencia de nuestro amigo Johnny Guerrero, una persona con una visión global, con una formación en todo lo que es política internacional y que nos ayuda siempre como a ver de manera así puntual cada uno de estos temas y más desde esa mirada nosotros como país, de esa ventana también conectado con el mundo. Y una de las cosas que hemos estado en estos días analizando es la visita del Papa Francisco, ahora en estos días, que estuvo en dos países. Estuvo en Chile, y lo que ha generado la visita de él en Chile, pero también cruzó ahí cerca y también estuvo en Perú. Y hay muchas personas que nos hemos cuestionado qué es lo que pasa que el Papa Francisco no ha tenido como la intención o el momento de poder visitar ese país prácticamente donde lo vio nacer, crecer y donde él, antes de ser papa inclusive, ocupaba el cargo de obispo en una de las grandes basílicas de Argentina. Entonces son muchas de las cosas, Johnny, ahí te dejo yo como la papa caliente para que nos pueda un poquito orientar qué está pasando. Y sobre todo, Johnny, ver al Papa como ese jefe de Estado Vaticano, porque muchas veces la gente entiende que el Papa solamente le ve desde el líder religioso, pero el Papa como la Santa Sede, como Estado autónomo, entonces es un país. Entonces cuando el Papa se mueve, esa visita también la hace desde esa parte de ese acompañamiento espiritual, pero también como un mandatario, como un jefe de Estado. Que la doctrina social del Papa Francisco es totalmente contradictoria con la política que lleva a cabo el gobierno de Macri. Un gobierno, un presidente específicamente, que es considerado el más corrupto del planeta. Se ha determinado que es un presidente muy corrupto antes y durante su gobierno. Un individuo, un grupo que forma parte del grupo Macri, su papá es un empresario argentino, y ese individuo se enriquecieron durante la dictadura militar, lo que se ha reflejado en la política que lleva a cabo el gobierno de Macri, en darle casa por pena a muchos de esos militares genocidas de la dictadura militar que estaban presos, y le ha dado todas las facilidades a esos militares que lo enriquecieron a sus familiares, a sus padres y a él. Esa fortuna que viene de esa dictadura, sobre todo. Pero no solamente eso, sino que es un individuo que está envuelto en todos estos actos de corrupción, en todos estos escándalos internacionales, como el caso de los Panama Papers, relacionado también con los paraísos fiscales como las Bahamas. Un lavador de dinero, un evasor de impuestos. Eso es lo que es Macri. Entonces, un gobierno así choca con los intereses que representa en la actualidad el Papa Francisco, porque el Papa Francisco en su segunda encíclica planteó la segunda encíclica relacionada con la defensa del planeta y con la defensa de la economía popular, que son elementos de su segunda encíclica, donde plantea una serie de cosas. Les voy a leer algunos de los temas de la segunda encíclica de Juan Pablo, del Papa Francisco. Laudato Si. Laudato Si. La economía al servicio de los pueblos, unir nuestros pueblos en el camino de la paz y la justicia, la defensa de la madre tierra, urgente llamado a la acción de todos por modesta que sea la situación de cada uno, y la economía, y manejó el tema, el concepto de la economía popular. ¿En qué consiste este último concepto? En la preferencia del trabajo sobre el capital y de los intereses colectivos sobre los individuales,
el comercio justo y el comercio ético y responsable, la equidad de género, el respeto y la identidad cultural, la autogestión, la responsabilidad social y ambiental, la solidaridad y rendición de cuentas, la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Una política así es contradictoria con la política de un individuo corrompido como el gobierno de Macri, y eso claramente da a entender y da luces de por qué el Papa Francisco no visitó a su país natal, Argentina, ante un gobierno tan corrupto como el gobierno de Macri. No, pero cuando uno ve el planteamiento que hace el Papa en esta encíclica, Laudato Si, está muy claro cuál es el enfoque de la política, en este caso de Roma, y en este caso del Papa a nivel personal. Y fíjate, Johnny, que cuando el Papa, que ha hecho en los últimos 2 años, ha visitado varios países de América Latina y el Caribe, inclusive estuvo en Cuba, y una de las cosas que él en su discurso, tanto a la feligresía, tanto a todo el tema del episcopado de cada país que habla, y de hecho lo retomó nuevamente ahora en Perú, él le dijo en Perú a los obispos que tienen que gastar la suela de sus zapatos, de sus sandalias, que tienen que salir de los escritorios, de las oficinas, y que se metan a poder ver la realidad que están viviendo los pueblos, la feligresía, su gente, entendiendo de que la política que se están tomando en otros países de América Latina, entendiendo, mirando que el Papa, que está muy enterado de lo que pasa, primero que estamos arropados por el tema de la corrupción. Tenemos presidentes que están la mayoría involucrados. Ahora mira como el caso de Odebrecht ha salpicado a todo el mundo casi en América Latina, en estos países. No solamente a Argentina, no solamente a Dominicana, no solamente a Brasil, no solamente, fíjate cómo ahora este presidente de Perú, el último país que visitó, fíjate que está metido en todo el tema de corrupción y se le acusa. Inclusive estaba a punto de perder, lo iban a destituir del cargo, y a última hora se hizo una negociación con el partido opositor, que es el partido que encabezan los Fujimori, y fíjate cómo él automáticamente tuvo que negociar y sacar a este presidente, darle ¿cómo le llaman? Sacarlo de la cárcel, negociar para que ese partido opositor no lo instituya él del poder. Entonces, el Papa Francisco se está metiendo desde esta visita, va reflejando cuál es el interés que tiene, pero para mí lo más importante es cómo pone él en tela de juicio, pero sobre todo sus intenciones bien claras de cómo impulsar dentro de la feligresía y la jerarquía de la iglesia, poder trabajar lo que es la doctrina social de la iglesia, que lo dice muy bien en su encíclica, su documento de reflexión, Laudato Si. Y de hecho, a cada país que va, siempre va a haber un tema que va asociado al tema de pobreza, al tema de violencia. Ahora mismo 2 temas que se tocaron en Chile y en Perú es el tema el tema indígena. Porque como hablamos de unos países con un crecimiento económico, pero cuando tú vas entonces, ¿quiénes son el sector más, más afectado, más abandonado? El sector más pobre es el tema indígena, que está relegada sin tener una participación también en esos beneficios. Y lo mismo pasa también en Colombia. Él estuvo en Colombia, y en Colombia llamó a un discurso muy bonito, pero llamó a la feligresía de la iglesia y más a la jerarquía que se pongan a atender los problemas sociales que están afectando ese país de Colombia. Y lo mismo pasó cuando visitó a México. Pero cuando fue a Cuba, nuevamente, ¿qué trabaja en Cuba? Es un tema de cómo ver también el tema de la libertad, el tema de la participación, de llevar aliento. Entonces, es una política muy clara que muchas veces no va en consonancia de lo que estamos viviendo nosotros en estos países de América Latina con los gobiernos que nos están gobernando, que nos están dirigiendo, que están la mayoría involucrados en un tema de corrupción permanentemente. Sí, la encíclica papal de Laudato Si es muy interesante porque maneja un tema fundamental de la actualidad, como el tema de
medioambiental, claro, el tema medioambiental, y un tema de sostenibilidad que es también. un eje transversal para todo el tema de la convivencia, para todo el tema de poder vivir en un planeta donde se protejan los recursos naturales, pero como también, como habla él, la madre tierra. Fíjate que el Papa Francisco, Johnny, una de las cosas que tiene el mismo nombre de él, Francisco, se debe a que retomó el nombre de San Francisco de Asís. Y Laudato Si no es más que un canto que hace San Francisco en todo lo que es resaltar la importancia y el cuidado del medio ambiente. Por eso es que los franciscanos hablan siempre de esa relación con el cosmos, con la naturaleza, con la tierra. Ellos hablan el hermano Sol, la hermana Luna, y le van llamando que nosotros somos, es decir, como dentro de este planeta todos somos hermanos, inclusive hasta la planta, hasta los animales. Entonces, ¿cómo tener una relación de poder preservar algo que se nos ha dado para administrar? Y eso es lo que el Papa también, dentro de su encíclica papal Laudato Si, lo que quiere un poquito es impulsar y cómo retomar que el tema medioambiental sea un tema fundamental que se analice en estos pueblos. Sí, le está hablando sobre el cuidado de la casa común. Exacto, la casa común. La sostenibilidad medioambiental. Es muy interesante. Ahora yo te preguntaría, tú que dominas mucho el tema de la Iglesia Católica, ¿el Padre Rogelio franciscano? No. Porque el Padre Rogelio ha sido el portavoz de la defensa medioambiental, claro, el representante de la Iglesia Católica en defensa del tema medioambiental. Es interesante. El Papa Francisco, primero, es un religioso. Pertenece a la congregación de los padres jesuitas. Y tú sabes lo que implica eso. Los padres jesuitas son una de las congregaciones religiosas que más trabajan en una filosofía de vida, de acompañar. Nosotros le llamamos en la iglesia, siempre están en la vanguardia, en la frontera, en los temas fundamentales en el mundo, y ahí están ellos. Entonces Francisco viene desde esa mirada, de esa formación jesuita, a lo que tiene, imagínate, una congregación muchísimos años, que inclusive llegó un momento que la congregación de los jesuitas fue eliminada de América Latina, fue expulsada por su defensa a los indígenas, por la defensa al medio ambiente, y los jesuitas han estado permanentemente en todos los temas tema de poder, tema de fuerza, que tiene que ver mucho con lo que es la defensa de los inmigrantes, trabajar con los campesinos sin tierra, trabajar todo el tema ahora mismo. Como tú ves este movimiento que se está dando ahora mismo en este país, lo que es el movimiento de la Marcha Verde, tú vas a encontrar que los jesuitas están metidos ahí hasta el tuétano, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre están al lado de la gente que necesita que se le acompañe. Y eso es lo que está pidiendo el Papa Francisco. Entonces, es muy claro que siendo el jesuita, tiene que tener un discurso de vanguardia desde una doctrina social de la Iglesia que vaya acompañada siempre a poder resaltar, a poder acudir, a poder ayudar a las personas que están en unas condiciones de vida paupérrimas y que ellos lo ven como un espacio de frontera, y tienen entonces que luchar para que en este mundo, en esta sociedad, pueda haber una equidad también y un aprovechamiento de los recursos que llegue a todo el mundo de manera igualitaria. Yo no entiendo algo, siendo la Iglesia Católica una institución religiosa tan organizada y tan disciplinada desde tantos siglos, yo no logro entender cómo la jerarquía católica dominicana y de otros países no se adhieren y no practican, no ponen en práctica la doctrina social del Padre Francisco, ni la doctrina social de la Iglesia que ha sido elaborada desde Pablo VI, desde Juan XXIII, de esa época. Pablo VI aquella vez con el problema de la guerra, oposición a la guerra, cuando los conflictos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, evitando que hubiera un problema nuclear en el planeta. Pero yo no entiendo cómo estas jerarquías católicas, contradiciendo todo lo que plantea la doctrina social de la Iglesia Católica, la doctrina social del Padre Francisco, se mantiene alejada de estos temas
tan fundamentales como es la economía popular, la defensa como le llaman ellos, la casa común, la hermana tierra, como le llaman. Entonces, solamente una golondrina, como el caso del padre Rogelio, es que se ve fajado defendiendo los intereses medioambientales de la República Dominicana. Y en el continente americano son muy raras excepciones donde están practicando esa doctrina que ha planteado la Iglesia. Se han mantenido acomodados a las, como le llaman, las mieles del poder. Y mira un sacerdote como un obispo como el padre López Rodríguez, que es una persona totalmente desligada mantuvo a la cabeza mientras fue arzobispo metropolitano de Santo Domingo, con una posición siempre a favor de los multimillonarios, nunca apegado inclusive defensor y representante de las peores causas políticas del país, un hombre extremadamente conservador, contradictor de lo que plantea el padre Francisco, igualmente que el que era el presidente que fue rector de la Ocamaima también, un hombre totalmente allegado a los intereses de los multimillonarios. O sea, que tú eres mi entrevista a mí, pero me gustaría ver tu punto de vista respecto a esto, que tú conoces más que yo el tema. Lo que pasa es, Johnny, que hay que verlo de una dimensión mucho más amplia con el tema de la iglesia. Ahí te ponemos el caso de nuestro arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Francisco Osorio Acosta. Fíjate cómo el Papa Francisco lo eleva a ser arzobispo. ¿Y él de dónde viene él? Viene de una diócesis de San Pedro de Macorís. Hay que ver el trabajo que estaba haciendo Francisco Osorio en San Pedro. Trabajaba el tema de los inmigrantes. Es interesante conocer la vida de Osorio. Trabajaba el tema de los inmigrantes. Y de hecho se le acusó mucho que estaba a favor de los haitianos. Trabajaba el tema con los campesinos. Trabajaba el tema, da gusto todo el tema de salud que se ha trabajado y se sigue trabajando ahí en la diócesis. Entonces, fíjate cómo el Papa Francisco lo eleva a él a ser arzobispo metropolitano a partir de este trabajo que va realizando este obispo y que va en consonancia con lo que el Papa Francisco está predicando y está llamando a trabajar la iglesia. Entonces no podemos ver que toda la jerarquía de la iglesia, ¿entiendes? Podemos tildarla de que no están trabajando ni están asumiendo el discurso, sino que dentro de todo. Y luego otra cosa, Johnny, es que cada iglesia, cada diócesis es autónoma y cada uno tiene la libertad de poder tener una política de trabajo a nivel, o le hace caso a la directriz de Roma, del Vaticano, de lo que el Papa plantea, o tiene también una manera de trabajar de manera personal. Ahora, lo que hay que ver desde esa mirada global, de este concepto mucho más amplio de iglesia, y vamos a ver entonces involucrar a sacerdotes, a monjas, que también son iglesia, y laicos que también son iglesia, que están trabajando desde esa postura, desde esa doctrina social de la iglesia, de lo que plantea el Papa Francisco, y más desde esta mirada de como eje transversal el medio ambiente, el tema medioambiental, esta casa común, y que todos tenemos que trabajar, impulsar para que podamos convivir respetuosamente en este mundo que es el que nos toca y el que nos toca impulsar y conservar. Entonces, creo que dentro de la iglesia podemos ver de todo, como en las sociedades podemos ver de todo, como en los partidos políticos podemos ver de todo. Entonces, dentro de eso a cada uno se le va a juzgar, a cada uno va a tener que dar cuenta después de lo que ha hecho a partir de un puesto que se le ha encomendado, a partir de un servicio que tiene que hacer, y luego cada quien tiene que asumir eso con su responsabilidad, y eso lo vamos a encontrar también en la iglesia. Ahora, lo que estamos, y lo que yo veo claro es que nosotros como iglesia, que nosotros más de esa corriente cristiana católica, estamos muy claros de lo que pretende, de lo que pretende Roma en la figura de Papa Francisco, de cómo tenemos que caminar en la iglesia y más apegado a lo que es el Evangelio de Jesucristo, de poder trabajar en un reino de justicia, de equidad, pero sobre todo ese valor que hay que darle al ser humano y a todo lo que es el medio ambiente, la naturaleza, para poder subsistir en este mundo. Mira, el tiempo se nos fue, Johnny. Será tocar otro espacio, seguir ampliando un poquito esta doctrina social de la iglesia que lleva el Papa Francisco,
y que tendremos temas suficientes para durar hasta un mes, 2 meses, analizando cada uno de estos temas y de esta nueva mirada de la iglesia hacia el mundo. Así que, amigos y amigas, darles las gracias por estar ahí pendiente en su espacio Voz para el Cambio.